Hola, vamos a ver en este vídeo lo mismo que hemos hecho con la distribución de las medias en una determinada población, pues con la distribución de las proporciones muestrales. Vamos a explicar un poquito qué es esto de la distribución de las proporciones muestrales y luego cómo vamos a calcular un intervalo de confianza para la proporción. Entonces, lo que es muy importante primero es que sepamos muy bien y tener muy claro la notación de todo lo que vamos a enfrentar según vayamos resolviendo los diferentes problemas. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros tenemos una población. ¿Vale? Una población normalmente es un conjunto grande de personas o de cosas. De la población nos interesa saber, imaginaos que la población es pues todos los habitantes de Galicia, todas las personas que están censadas en algún concello de Galicia. ¿Vale? Nos interesa saber la proporción de las personas de esa población que cumplen una determinada característica. Por ejemplo, qué proporción de personas pues son diestras, ¿vale? Entonces recordad que la proporción se calcularía dividiendo el número total de personas diestras entre el número total de individuos que hay en la población, en este caso censados en algún concello de Galicia. Vale, entonces nosotros tenemos esta proporción. En algunos problemas esta proporción va a ser conocida y en otros problemas esta proporción va a ser desconocida. Vale, entonces tenemos que tener muy claro en el problema si nos dan esta proporción o si nos piden algo relacionado con esta proporción. Ya sabemos que nosotros en estadística lo que vamos a hacer es trabajar con una muestra. Una muestra es un grupo reducido de personas, de cosas, de elementos de la población que tenemos. Entonces, en la muestra va a haber dos cosas que nos van a interesar. Lo primero es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra lo vamos a seguir representando por la letra n. ¿Vale? Entonces, si yo elijo una muestra de 100 personas, pues n será igual a 100. Y en esta muestra vamos a calcular la proporción de personas que cumplen pues la característica que hemos dicho, en este caso, la de ser diestros, ¿vale? Entonces, fijaros la diferencia en la notación. Voy a representar por una P normal la proporción de la población, es decir, cuántas personas respecto del total de la población pues cumplen la característica que estoy estudiando. Y la P con el gorrito vamos a representar la proporción de la muestra, es decir, de mi muestra, de mis 100, de mis 20, de mis 80 personas que he elegido, cuántas de esas personas pues cumplen la misma condición que hemos visto antes. ¿Vale? Entonces fijaros que aquí va a haber tres cantidades que tenemos que trabajar con ellas. Normalmente vamos a conocer dos y vamos a tener que calcular la tercera. Vale, entonces, ¿cómo vamos a calcular, he dicho, o de alguna manera a intentar saber cuánto puede valer la tercera? Entonces, nosotros lo que vamos a empezar es con el primer tipo de problema, donde me van a dar como dato la proporción de la muestra, ¿vale? Entonces, esta proporción va a ser una muestra. Me van a dar como dato el número de personas que intervienen en nuestra muestra. Y me van a hacer una pregunta respecto a la proporción de mi muestra, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este tipo de problemas? Bueno, para resolver este tipo de problemas, lo primero que vamos a tener que hacer es saber un pequeño resultado de teoría. Entonces, la teoría nos dice que en ciertas condiciones, y esas ciertas condiciones son las mismas que habéis utilizado para aproximar la distribución binomial por la normal, ¿vale? Entonces, las condiciones más habituales suelen ser que n por p sea mayor o igual que 5 y que n por q sea mayor o igual que 5. Donde, ¿qué es este p? Bueno, n sería el tamaño de la muestra. Vamos a suponer que yo voy a trabajar con una muestra de 36 personas. P es el porcentaje de la proporción de personas que son diestras, por ejemplo el 60%, que nosotros vamos a representar siempre en forma de número decimal, 0,6. Entonces, la primera condición es comprobar que si multiplicamos n por p, me va a dar mayor o igual que 5.
Y la segunda condición va a ser que n por q también sea mayor o igual que 5. ¿Quién es esta q que me aparece aquí? Bueno, pues cuando ponemos q es el porcentaje de personas, la proporción de personas que no cumplen la condición que hemos dicho. Es decir, si el porcentaje de personas que son diestras es de 0,6, la proporción de personas que no son diestras pues será de 0,4, ¿vale? Entonces, este 36 por q o por 1 menos p, como queráis ponerlo, ¿vale? Tiene que ser mayor o igual que 5. Tienen que cumplirse estas dos condiciones, ¿vale? Si no se cumplen, lo que vamos a escribir a continuación no va a ser cierto. ¿Qué pasa? Que normalmente en los problemas siempre vamos a tener estas condiciones como ciertas y no es necesario que andemos comprobándolas, ¿vale? Pero no estaría de más que lo tuviéramos claro y que, bueno, por lo menos mentalmente sí que lo hiciéramos. Bueno, pues en este caso lo que nos dice es que la proporción, la distribución de las proporciones muestrales, y lo voy a escribir de esta manera, esta P es mayúscula, ¿vale? Una P mayúscula con un gorrito y un subíndice N, ¿vale? Entonces, ese N quiere decir la proporción la distribución de las proporciones muestrales de un determinado tamaño, de tamaño 36 en este caso, o de 100 o de 500 o del tamaño que sea. Bueno, esto va a querer decir que si yo cojo a 36 personas y calculo la proporción de las 36 personas que son diestras y lo anoto 0,52, cojo otras 100 personas y lo anoto 0,61 y lo anoto, cojo otras 100 personas 0,65 y lo anoto, ¿vale? Esas distribuciones, si las anoto todas, fijaros que en una población, pues por ejemplo como la de Galicia, de 2 millones y pico de personas, el número de muestras de tamaño 36 son de millones, ¿vale? Entonces, esta proporción lo que nos dice es que va a seguir una distribución normal, donde la media va a ser la proporción de la población y la desviación típica va a ser la raíz cuadrada de p por q. A veces en vez de q se pone 1 menos p, ¿vale? Daría exactamente igual partido por m. Y este es el resultado que nosotros vamos a tener que recordar para contestar preguntas respecto de la proporción de la muestra, ¿vale? Entonces, imaginaros que en este problema pues me pidieran ¿cuál es la probabilidad? ¿Vale? Entonces, no tenéis que confundir porque aquí hay muchas P's, ¿vale? Si me preguntan ¿cuál es la probabilidad? ¿Vale? Esta P y a continuación un paréntesis es probabilidad, no es la proporción de la población, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que cuando yo escojo una muestra de 36 personas y calcule la media, pues me quede mayor o igual que 0,75, ¿vale? Me van a preguntar esta probabilidad. O que en mi muestra, mi proporción esté pues entre 0,4 y 0,6, o que sea menor que 0,7, ¿vale? Cualquier tipo de pregunta de estas, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a contestar a esta pregunta? Pues para contestar a estas preguntas vamos a utilizar este resultado que acabamos de ver, ¿vale? Tendríamos que comprobar primero que se cumplen estas dos condiciones, que n por p y n por q es mayor o igual que 5, pero bueno, vamos a suponer que sí que se cumple, ¿vale? Simplemente sería, habría que tenerlo en mente, ¿vale? Entonces, sabiendo que la proporción de las muestras de tamaño n pues siguen esa distribución normal, lo que tendríamos que hacer sería pues hacer los cálculos de qué tipo de distribución normal seguirían las muestras no de tamaño n, sino de tamaño 36. En este caso, pues seguirían una distribución normal, donde la media sería 0,6 y la desviación típica sería la raíz cuadrada de 0,6 por 0,4 partido de 36. ¿Vale? Bueno, pues lo que me diera esto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues simplemente para hacer este cálculo, la probabilidad de que en mi muestra la proporción me salga mayor o igual que 0,75, tendríamos que hacerlo mediante el cálculo de la probabilidad de una distribución normal, ¿vale? Ya sabemos que este cálculo
se haría como tipificando la variable, ¿vale? Entonces transformamos la p con el gorrito en la variable z, como, pues al resultado le restamos la media, que sería 0,6, y lo dividimos entre la desviación típica, lo que me diera ese 0,6 por 0,4 partido de 36, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que me diera este resultado lo pondríamos aquí y haríamos el cálculo ya viendo en la tabla de la distribución normal, ¿vale? Entonces, cuando yo quiera saber la proporción de mi muestra, que la probabilidad de que esta proporción sea mayor o igual que un determinado valor, menor o igual que un determinado valor, que esté entre dos valores, lo que tenemos que hacer es utilizar este resultado que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos que calcular esa distribución normal y calcular según la distribución normal, ¿vale? Ese sería el primer tipo de ejercicio que nos podemos encontrar, ¿vale? El segundo tipo de ejercicios está relacionado con lo que vamos a llamar el intervalo de confianza para una proporción, ¿vale? Que va a ser exactamente lo mismo, intervalo de confianza para la proporción. Entonces, el resultado va a ser muy parecido al que nosotros hemos hecho para el intervalo de confianza para la media, ¿vale? Entonces, ahora la situación va a ser la siguiente. Yo tengo una población que cumple una determinada característica, una proporción que ahora es desconocida, ¿vale? Entonces, la clave está en que ahora esta proporción, la proporción de la población, es desconocida. Y nosotros queremos calcular decir algo sobre esta probabilidad de toda la población. Entonces, nosotros cogemos una muestra de tamaño n, ¿vale? Pues vamos a suponer que cogemos una muestra, igual que hemos hecho antes, de tamaño 36, ¿vale? Que el tamaño de la muestra en este caso va a ser conocida, y en mi muestra conozco la proporción de personas que cumplen la característica que tenemos, ¿vale? Esta P con el gorrito es la proporción de personas de mi muestra que cumplen esa característica, ¿vale? Pues vamos a suponer que esta proporción de personas pues es de 0,65, ¿vale? Entonces, fijaros la diferencia con el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior yo conocía la proporción de la proporción de la población y el número de datos, y quería saber algo de la proporción de la muestra. Ahora, en este problema, yo conozco el número de elementos de mi muestra, la proporción en mi muestra, y quiero saber algo de la proporción de la población. Bueno, que vamos a llamar intervalo de confianza para la proporción. Bueno, pues el intervalo de confianza para la proporción, sabéis que está asociado siempre a una determinada confianza, ¿vale? Entonces, para una confianza, pues vamos a suponer del 95%, bueno, o de 0,95, como queramos ponerlo, ¿qué es lo que va a ser? ¿Vale? Entonces fijaros que la confianza en este caso también es un dato, ¿vale? Entonces, ¿qué es el intervalo de confianza para la proporción? Pues es un intervalo centrado en la proporción de la muestra, ¿vale? Luego va a ser en la proporción de la muestra, menos una determinada cantidad, que vamos a llamar error máximo permitido, y más esa misma cantidad. Luego este intervalo de confianza para la proporción está centrado en la proporción de la muestra, es decir, es 0,65 menos 0,5, 0,65 más 0,5, 0,65 menos 0,03, 0,65 más 0,03. Es decir, el centro de este intervalo es la proporción de mi muestra,
¿vale? Entonces, el intervalo de confianza se calcula de esta manera, pero claro, hemos introducido aquí esta letra E que no hemos definido qué es lo que es. Entonces vamos a definirlo ahora. Ese error máximo permitido lo vamos a definir de la siguiente manera. Este z alfa medios, recordad que dependía de la confianza, del 95%, y dependía a través de la normal 0,1, ¿vale? Es el valor crítico para el 95% de confianza en la normal 0,1. Y ahora viene otra situación que, si recordáis, en el caso del intervalo de confianza para la media, era sigma partido de raíz de n, donde sigma era la media y n era el tamaño de la muestra. Bueno, pues aquí va a ser exactamente esta cantidad que ponemos aquí, ¿vale? Pero como no conocemos la P de la población, tenemos que utilizar la P de la proporción de la muestra, ¿vale? Entonces va a ser la P con el gorrito, la Q con el gorrito, es decir, la Q de la muestra. Si queréis podemos poner 1 menos P, daría igual, ¿vale? Partido de N. Y de esta manera nosotros tendríamos el intervalo de confianza para la población. ¿Qué es lo que nos dice esto de la proporción que nosotros estamos calculando? Pues que la proporción está dentro de este intervalo con una probabilidad del, en este caso, del 95%. ¿Vale? Entonces simplemente es rehacer estos cálculos para los casos del intervalo de confianza para la proporción. ¿Vale? Entonces, en el caso que estamos hablando, pues aquí no tengo la calculadora, ¿vale? Entonces no voy a hacer las cuentas, pero ¿cómo calcularíamos el intervalo de confianza para una confianza del 95%, donde yo le he preguntado a 36 personas que son zurdas y la proporción de la... si son diestras, perdón, y la proporción que me ha dado en mi muestra ha sido de 0,65? Pues lo tendríamos que conformar haciendo, bueno, primero calculando... Uy, vamos a ver si atinamos ahora con esto. Vale, entonces lo que tendríamos que hacer sería primero calcular el valor z alfa medios asociado al 95% de la población, ¿vale? Que es un dato que habitualmente vamos a tener que, bueno, pues que saber, ¿vale? O que saber calcular, ¿vale? Entonces recordad que esto se calculaba, teníamos en la normal 0,1, 3 zonas, esta zona central que tenía el 0,95 de los datos y las dos colas que tenían ese 0,05 dividido en dos partes iguales de 0,025. Entonces teníamos que buscar en la tabla de la normal 0,1 el dato que me daba una probabilidad a la izquierda de ese valor de 0,975. ¿Vale? Entonces calculábamos este z alfa medios y lo calculábamos de esa forma. Una vez que tenemos calculado el z alfa medios, aplicaríamos esa fórmula que tenemos ahí para calcular el error máximo permitido. El z alfa medios que ya hemos calculado, ¿vale? Por la raíz de la P con el gorrito, que recordad que en este caso es 0,65, 1 menos la P con el gorrito o la Q con el gorrito, como queráis decirlo, que en este caso sería 0,35 partido de n, que en este caso hemos dicho que sería 36. Esto me daría el cálculo del error y, como tercer paso, para calcular el intervalo de confianza, pues calcularíamos la proporción que me ha dado en mi muestra, 0,65, menos la cantidad esta que me hubiera dado el error, y 0,65 más la cantidad esta que me ha dado el error. ¿Vale? Ese sería el segundo tipo de problema que nos podemos encontrar con la proporción. El tercer tipo de problema está relacionado con el cálculo habitualmente del número de personas que necesitamos para que nos dé unas determinadas características, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de el número de personas que nosotros necesitamos para que una determinada encuesta sobre una proporción pues cumpla una serie de características, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a
a tener es lo siguiente. Nosotros, yo quiero hacer una encuesta para que el número de, bueno, para saber la proporción de personas que son diestras. Entonces, los datos que tengo que tener en este caso es el error máximo que yo quiero cometer, ¿vale? En la proporción. Esto tiene que ser un dato. Imaginaros que el error máximo que quiero cometer es de 0,1, ¿vale? Cuando yo haga mi estudio, el error máximo que quiero cometer es el 0,1. Tengo que tener también como dato la confianza de la población, ¿vale? La confianza con la que yo quiero hacer el estudio. Imaginaos que me dan que es igual que antes, por ejemplo, del 95%, ¿vale? Y yo no puedo saber cuánto es la proporción de mi muestra, porque yo lo que estoy haciendo es elegir cuál es el tamaño de mi muestra. Si no tengo el tamaño de mi muestra, pues necesitaría saber, no puedo saber la proporción de las personas de mi muestra que cumplen esa característica, ¿vale? Entonces, necesito de alguna manera conocer esta proporción de la población, ¿vale? Entonces, esta proporción puede ser o bien conocida o bien desconocida. Pero en ambos casos, ¿vale? Tiene que ser un dato. Entonces, claro, este dato, si es conocida, imaginaros que me dicen la proporción de estudios anteriores de personas diestras, sé que es de 0,6. Pues utilizaría este 0,6. Si el problema no me lo da, tengo que utilizar, digamos, la situación que me va a dar un mayor número de personas para entrevistar. Y es, si no sé este dato, ¿vale? Imaginaros que la proporción no me lo dan, tengo que utilizar que es 0,5, ¿vale? Entonces, la proporción de la población tiene que ser un dato. Si me lo dan, uso el dato que me dan, y si no me lo dan, tengo que utilizar como proporción de la muestra probable 0,5. La única diferencia es que el valor de n me va a dar en este caso un valor más pequeño y en este caso me va a dar el valor más grande posible. ¿Qué significa esto cuando yo voy a hacer una encuesta? Pues que si yo, claro, si tengo que entrevistar a 36 personas, esa encuesta es mucho más económica, es mucho más fácil de hacer que si tengo que entrevistar a 500 personas, ¿vale? Entonces, si de alguna manera se estima en cuánto puede ser esta proporción, se usa ese dato, y si no se sabe, pues se utiliza el caso peor, que es el 0,5. Peor en el caso de que me va a dar un valor de n mayor. ¿Vale? Entonces, ¿qué haríamos en esta situación? Pues tenemos la fórmula del error, que recordad que es z alfa medios por la raíz de p con el gorrito. Bueno, en este caso, perdonad, vamos a ver si puedo deshacer aquí. La P con el gorrito, en este caso sería esta P que tenemos aquí, ¿vale? La P de la población. Entonces, por Q partido de N, ¿vale? Entonces, si no sabemos una estimación de cuánto puede ser esa P, y fijaros que aquí hay una pequeña diferencia, ¿vale? Ya sé que en este apartado las P's con el gorrito, sin el gorrito son un poco liosos, ¿vale? Pero básicamente es usar la P que tengo, ¿vale? Si tengo la P con el gorrito, pues la uso. Si tengo la P sin el gorrito, la uso, ¿vale? Entonces, simplemente sería en esta fórmula, tendríamos que despejar n, ¿vale? Entonces, el error si me dan 0,1, el valor de z alfa medios, pues habría que calcularlo igual que hicimos antes. Pues vamos a poner 1,96. La raíz de P por Q, ¿vale? O este 0,6 por 0,4, partido de n, el número de personas, que no lo he dicho, pero también tiene que ser un dato, ¿vale? Imaginaos que fueran 36 personas, ¿vale? Perdón. Me vais a tener que perdonar, que aquí me he liado un poquito. Vamos a ver. Lógicamente aquí el dato no tiene que ser n, no tiene que ser un dato, ¿vale? Aquí me he equivocado.
porque precisamente n es lo que queremos calcular, ¿vale? Entonces este n igual a 36 es incorrecto porque sería el número de personas que nosotros queremos calcular, ¿vale? Entonces nosotros queremos calcular cuánto vale n en esta situación. Entonces, ¿cómo lo hago? Elevo todo al cuadrado, 0,1 al cuadrado, 1,96 al cuadrado. Al elevar al cuadrado la raíz cuadrada me queda el radicando. Y ahora de aquí despejaríamos el valor de n. Pues como está dividiendo lo pasamos al otro lado multiplicando. Y este 0,1 que está multiplicando al cuadrado lo pasamos al otro lado dividiendo, ¿vale? Entonces me quedaría el 1,96 al cuadrado, el 0,6, el 0,4 y el 0,1 al cuadrado. Y calcularíamos este valor de n, que al igual que con las medias, cuando hicimos el trabajo con las medias, imaginaros que me queda 37,4. Pues este 37,4 es el valor mínimo que yo tengo que coger. Entonces el número de personas que tendría que coger para hacer mi encuesta, debería ser 38 personas. Siempre el siguiente que me quede aquí, ¿vale? Esto suponiendo que la proporción, de alguna manera, yo sé en torno a cuánto me va a dar al 0,6. Si no lo hubiera sabido, pues aquí en vez de poner 0,6 hubiera tenido que poner 0,5 y en vez de 0,4, 0,5, ¿vale? Todo lo demás quedaría exactamente igual, 0,5, 0,5. Y la diferencia es que este valor de n me va a quedar ligeramente superior, ¿vale? Pues en vez de 37,4, pues me va a quedar, yo que sé, 43,5 y voy a tener que elegir hacer una muestra de 44 personas, ¿vale? Entonces, la única diferencia de que me den cuánto puede ser más o menos esa proporción o que no me la den, ¿vale? La única diferencia es que el número mínimo de personas que necesito para hacer mi encuesta, para mi muestra, pues va a ser pues un poco menor si sé más o menos en cuánto puede estar, o puede ser un poquito más grande si no sé en cuánto puede estar.